Estás escuchando De piel a cabeza. Un recorrido por tu salud con Ana y Rosa Molina. Porque sabemos que el conocimiento es la mejor medicina. Anita, agárrate que vienen curvas. ¿Curvas? ¿A qué curvas te refieres? Bueno, pues te voy a decir a las que no me refiero. No me refiero a estas curvas ya de fin de año que va uno haciendo zigzags como si fuera con una moto, ya como que se va a caer porque ya va derrapando y ya no le ha dado tiempo a hacer todo lo que se había prometido, todos los objetivos que se había marcado al inicio de año. No me refiero a esas. Sí, la verdad es que el otro día lo decía una señora en el mercado, decía, está todo el mundo estresado, está todo el mundo estresado, y es un poco verdad. Va todo el mundo derrapando al final de año. Pero no, yo pensaba que te referías a las curvas del abdomen, esas que nos están saliendo a todos ahora en esta época navideña, ¿no? Que en la zona abdominal... La curva de la felicidad. Esa. Abdominal. Eso, la curva de la felicidad abdominal. Sí. No, me refiero... A ver, vamos a hablar de las curvas de la vida. Oh. Bueno, en realidad vamos a hablar de nuestra línea de vida. De hecho, yo aquí te lanzo una pregunta, bueno, y de hecho la lanzo a todos nuestros oyentes, y es si sabrían dibujar su línea de vida. ¿Cómo la trazarían? ¿Cómo la trazarías tú, Ana? Estaba pensándolo. Yo creo que, mira, más que dibujarla, yo podría cantártela. Porque yo hay días que me levanto y mi curva de vida es un poco así. A ver. ¿No nos la ibas a cantar? Bueno, que amanezco ahí como súper triste y entonces solo puedo escuchar este tipo de música. Y luego, de repente, ese mismo día, a veces incluso, me pasa esto, que ahora nos explicarás por qué. Y es que me da un subidón y... Que tu vida es un carnaval. Y mi vida es un carnaval y mi curva de la vida es un poco así. O sea, como alternando periodos, pero a veces intradiarios. Que no sé, esto ¿cómo puede ser? O sea... Bueno, yo cuando has puesto la primera así como más tristona, me he acordado de una frase que circula por redes que dicen: escuchar música triste cuando te ha dejado el novio o cuando tienes una experiencia negativa es porno emocional. ¡Ay, porno emocional! ¡Cómo mola! Bueno, la palabra porno nunca me ha gustado mucho, pero... La verdad que no, pero estaba gracioso, ¿no? Porque sí. A todos nos ha pasado esto, ¿no? Estar un poco triste y de repente ponerte música que te pone más triste. O sea, efectivamente, y cuando ya estás alegre te pones casi maníaco con la música que te pones, o sea, pero es verdad, porque tendría que ser al revés de forma intuitiva, ¿no? O sea, es incluso contraintuitivo. Cuando estás triste no te apetece... Bueno, claro, pero cuando estás alegre sí que te apetece estar aún más alegre. Efectivamente. Sí, es verdad. Bueno, tu línea de vida no nos la has dibujado, nos la tendrás que poner por redes, la línea de vida de la doctora Molina, que viene a alterarme toda la intención de este podcast, porque yo esperaba que ella me dijera, pues no, como yo estoy bien y suelo estar estable, pues mi línea de vida es una línea recta, pero como podéis ver, pues la línea de vida de la doctora Ana Molina nos sesga este podcast. Espero que alguno haya pensado, bueno, pues yo como estoy bien, pues yo dibujaría mi línea de vida como una línea recta. Si tú crees que alguien realmente, nadie, absolutamente nadie, si además tú siempre nos dices que la felicidad es precisamente eso, ¿no? Ese contraste. Entre emociones, no vamos a decir negativas y positivas, que en este podcast no sabemos que todas las emociones son necesarias, pero entre emociones antagónicas, por ejemplo, ¿no? Claro. No, es verdad que yo creo que la mayor parte de la gente no dibujaría una línea recta, pero sin embargo si nos pusiéramos a hablar de trastorno bipolar, de ciclotimia y de algunos trastornos que vemos en salud mental donde esas curvas de vida sí que son más acentuadas, posiblemente la gente pensaría que le diríamos, ¿y cómo sería la gráfica de alguien que no tiene estos trastornos? Y a lo mejor pensaríamos en una línea recta, pero no es así. O sea, una línea recta cuando la vemos en macro, ¿no? Es decir, si coges la evolución, pues normalmente, aunque hay periodos más arriba o más abajo, ¿no? Claro, si la viéramos la evolución, pues habría muchas curvitas. De hecho, yo el otro día escribía de esto en redes y decía, oye, bueno, no sé si os habéis enterado que Selena Gómez ha hecho unas declaraciones donde ha dicho que ha sido diagnosticada de trastorno bipolar. Pues cuéntalo, que yo no me he enterado. O sea, pues ya lo acabo de contar. Vale, hombre, pero digo que es que no me sé la chicha. Yo solo me sé el titular, no me sé el contenido. Vale. Yo lo que venía, a ver, aquí dirán, pues ¿para qué lo nombra? Pues ya está, pues porque lo ha dicho ella y yo solo he leído el titular porque no me da para más, pero yo lo que pensé al leer esto, dije, pues bueno, es que yo pensé, ¿no? La vida de Selena Gómez no es una línea recta, pero la nuestra tampoco, ¿no? Como queriendo decir que efectivamente que es que nuestra vida está llena de curvas y lo que tenemos que hacer es eso. Bueno, yo creo que lo que podemos hacer en este podcast, de hecho, es distinguirlo de otro tipo de cuadros que podemos atender, por ejemplo, en salud mental. De hecho, esta línea llena de pequeñas curvas, este estado, ¿sabes cómo se llama? ¿Cómo se llama? Eutimia.
Ah, eutimia es esa línea casi recta, ¿no? Sí. Si la vemos desde lejos. Desde lejos, que vista desde cerca tendría muchas curvitas y que sería un estado de ánimo equilibrado, que no quiere decir sin altibajos, sino dentro de unos límites saludables que nos permiten la funcionalidad. Anda, ¿no? qué bonito, qué bien, qué bien. O sea, De hecho, Ana, nos vamos a ir, como te acuerdas, a los ejes de coordenadas. Bueno, Así, la si hacemos... X y la Y, ¿te acuerdas? Exactamente. Pues vamos a hacer un eje de coordenadas, trazamos una línea en vertical y otra en horizontal que la corta y ponemos la que la corta en horizontal, nos la imaginamos en vez de recta, la ponemos con oscilaciones y ese es nuestro estado de eutimia. Vale. Y luego vamos hacia arriba y ponemos un 1, o sea, un más 1 y un más 2. Vale. Y hacia abajo, bueno, podemos poner, bueno, sí, venga, un más 1, un más 2 y por debajo ponemos un menos 1 y un menos 2. Perfecto. Vale, pues en el más 1 le llamamos hipomanía. Y en el más 2 le llamamos manía. Esto sería hablando de nuestro estado anímico más elevado, ¿no? Vale. Y por cierto, que cuando hablamos de manía, mucha gente piensa en manías de ser maniático, de tener, ¿no? Como obsesiones. Sí, de tener... sí, eso, de... Pero realmente cuando hablamos de manía, fijaos que nos referimos al estado anímico. Ahora pasamos a definir eso. Pero volvemos a ese eje de coordenadas. Por debajo de ese 0 nos encontraríamos con un menos 1, que sería una depresión leve. Y todavía más abajo nos encontraríamos ya con un cuadro depresivo, ¿no? Mayor. Vale, depresión menor y depresión mayor, ¿no? Por Eso debajo. es, Y eso por es. arriba, hipomanía y manía. Eso es. Perfecto. Bueno, pues también le podemos llamar, perdón, a la depresión leve también le podemos llamar hipotimia, que sería, ¿no? el perfecto. equivalente en terminología, hipomanía, hipotimia, o sea, por arriba y por abajo, y luego manía o depresión, ¿no? Ah, perfecto. Luego nos tienes que explicar exactamente qué es manía, qué es timia. Vale, si quieres, mira, empezamos definiendo qué es una hipotimia o depresión leve, que sería una disminución anormal del estado de ánimo de la persona, ¿no? Que se encuentra más triste, con un mayor desinterés, con abatimiento, con una dificultad para experimentar placer, pero como hemos dicho, de una manera un poquito más leve. Vale. Si nos vamos a ese menos 2, los síntomas aquí ya aparecen con una mayor intensidad, con esos sentimientos de tristeza, pero también hay desesperanza, frustración, y son tan profundos o tan intensos que nos afectan seriamente a nuestro día a día, ¿no? Incluso en estos casos es cuando pueden aparecer las ideas de suicidio, ¿vale? Jope. Que vemos que podemos ver con cierta frecuencia y de hecho exploramos siempre que atendemos a un paciente con depresión. Que Vale. ya sabéis que explorar las ideas de suicidio no aumenta la ideación, que esto nos lo preguntaba mucho en el MIR, no sé si te acuerdas. Hoy vamos a recordar cosas del MIR, ¿eh? Yo como fallé todas las preguntas de dermatología del MIR y he Bueno, pero terminado la de siendo psiquiatría dermatóloga, no. psiquiatría La de seguro que psiquiatría. fallaría también unas cuantas. No, las de psiquiatría, ¿sabes lo que pasa? Que eran fáciles. ¿Y sabéis por qué? No porque la especialidad sea fácil, que es de las más complejas, sino que es tan compleja que todo era impugnable. Entonces tenían que preguntar cosas muy fáciles para que la gente no impugnara. Porque todo es más cuestionable, siempre puedes encontrar algún artículo que rebata o desde un argumento más filosófico, antropológico, sociológico. Entonces te tenías que limitar a preguntar ese tipo de cosas, definición de manía, de hipomanía, y más o menos toda la gente se lo sabía. Claro, claro. Lo básico Qué te bueno. lo sabías. Que recordad que hipotimia no es lo mismo que lipotimia. ¿Vale? Aunque también te caigas un poco, pero no es lo mismo. Que, bueno, pues venga, vamos espera, a ir... hemos contado que antes hemos dicho que es eutimia, que es depresión leve o hipotimia, que es depresión mayor, y luego si nos vamos hacia arriba tendríamos la hipomanía, ¿no? Que sería un estado pues ya como más de exaltación, de un ánimo elevado, que nos podemos sentir un poquito más eufóricos, pero sin que llegue a ser unos síntomas muy, muy exagerados, ¿no? También podemos dormir un poquito menos. Pero si no subimos de nivel, nos vamos de la hipomanía a la manía, ya estaríamos en un estado de mayor exaltación, con un ánimo muy eufórico, que puede aparecer, pues imagínate, con un lenguaje más acelerado, el pensamiento va más rápido, lo que llamamos taquipsiquia, o cuando el lenguaje, ¿no? Hablamos mucho y aparece la verborrea, aparecen incluso fugas de ideas, la gente salta de un tema a otro, es como si el pensamiento fuera a 1000 revoluciones, duermen muy poco, hay una disminución de la necesidad de sueño, e incluso un aspecto que la gente conoce poco de la manía, pues como en relativa frecuencia aparece lo que conocemos como síntomas psicóticos, que ya hemos contado en este podcast que psicótico implica ruptura con la realidad. Es como que levantamos los pies del suelo. Tú imagínate en ese estado de euforia, de locuacidad, de verborrea, taquipsiquia, ¿no? de tener miles de proyectos, además con la vivencia de que no te da tiempo de nada y eso que estás durmiendo 2 horas al día, ¿no? Y estás pues claro, llega un punto que levantas chutao, un poquito, chutao. ¿no? Efectivamente. Todo esto de +1, -1 y +2 y -2, entiendo que siempre cuadros, o sea, estamos ya en el campo de la patología.
patología, ¿no? Claro, o sea, aquí estaríamos tú hablando cuando ya- estás claro. de los rangos normales de eutimia, tú no llegas, ¿no? Ni al más No uno ni llegas. al menos uno. Tú estás en Eso esa es. línea oscilante que hemos dicho, pero recta, en Eso torno a esa es. línea recta, ¿no? Que sería Eso la es. eutimia. Eso es, sea, sin irte al más 1 ni al más 2, sino que tienes curvas, como es normal, pero no nos O sea, vamos hasta allá arriba. como muy animado Claro. un día, muy alegre, ese mismo día puedes estar más tristón, Eso pero es. siempre dentro de lo normal, ¿no? Eso Dentro de lo es. que es sentir esas emociones Bueno, a de... nosotros nos gusta más que la palabra Sí, normal, perdón, nos es gusta verdad. la palabra más funcional, Ah, saludable. qué Porque, bueno. claro, ¿quién dice lo que es normal o no es normal? Ya. ¿No? Entonces yo creo que al final, aparte siempre tenemos en cuenta el estado basal de la persona. Hay gente que temperamentalmente es un poquito más activa, ¿verdad? Que todos hemos visto gente que es más exaltadilla y Hombre. siempre está como hipertímica y un poquito eufórica, y Que me lo gente que es digan a como mí. siempre está como más parada, como con ánimo si estuviera siempre un poquito más decaído, y aún así sin ser cualquiera de estos dos extremos patológicos. Es decir, que dentro de de esa normalidad que has llamado, encontraríamos aún así oscilaciones en el polo hacia arriba y oscilaciones hacia abajo sin que fueran patológicas. Efectivamente, qué bueno, qué bueno. Anda, nos están llamando, Rosa, ¿a ti o a mí? A mí. A ti. Ay, ya me vale, nada. Nada, colgamos. pero mira, aprovecho, Ana, y también recuerdo que además, bueno, hoy vamos a aprovechar y vamos a describir y a hablar de términos que pregunta la gente, ¿no? La diferencia entre eutimia, ciclotimia, trastorno bipolar, trastorno límite de la personalidad. Perfecto. Todos estos cursan con cambios de humor, inestabilidad emocional, y tendemos a confundirlos. La gente siempre dice en la calle esto de... Estás maníaco, Sí, eres bipolar. eso, eres bipolar, ¿no? Se sí, utiliza sí. totalmente, Bueno, igual bueno, y que aquí lo hemos depresión, hablado ya. sí, lo hemos hablado, lo mal que Sí. usamos la terminología de salud mental. O sea, que me alegra Claro. que vamos a hacer como un pequeño diccionario, ¿no? Eso, hoy vamos de a aterrizar palabras. todos estos términos, los vamos a repasar para que nos queden claros y podamos hablar con propiedad. Y además eso, quería aprovechar para recordar que todos los cambios de humor, la inestabilidad emocional viene provocada por, o sea, la vemos con mucha frecuencia en situaciones muy cotidianas. El estrés nos provoca Buah. inestabilidad emocional, Buah. nos provoca cambios de humor, el insomnio, La falta de la sueño. dieta, una dieta, ¿no? Pues ya sabemos ahora toda la relación que hay entre la salud mental, la microbiota, ¿no? Cómo podemos llegar a alterarlo, bueno, los cambios hormonales, el abuso de sustancias, por supuesto, pero aquí ya sí que estaríamos alterando de una manera muy no externa, tomarnos una droga, estaremos impactando en nuestro estado anímico sin duda. De hecho, me estoy acordando de las I del insomnio, ¿te acuerdas? De cuando duermes poco era la regla de las Is. Eso te generaba irritabilidad, inestabilidad, ¿no? Impulsividad, incapacidad de tomar decisiones, por ejemplo. Ah, qué bueno, qué bueno. Vale, pues venga, entonces empezamos definiendo estos términos. ¿Por cuál empezamos? ¿Cómo Venga, empezamos? A yo, ver. si quieres, empezamos por el más 2, nos vamos a los extremos de arriba. Vale. Y empezamos hablando del trastorno bipolar, que aunque parezca que todos entendemos de trastorno bipolar, que la gente ha visto las películas de la tele y piensan esto de están para arriba y están para abajo, yo creo que todavía no tenemos del todo claro. Así que vamos a abordarlo brevemente. Ya sabéis que hay manuales enteros de 1000 páginas dedicados al trastorno bipolar, pero aquí vamos a dar esas pildoritas en las que aclaramos que en el trastorno bipolar la persona pasa por distintas fases, ¿vale? Que pueden ser de ánimo eufórico y exaltado, lo que llamaríamos o bien en una fase de hipomanía o bien en fase de manía, y por periodos o fases depresivas, ¿vale? Ya sea depresión leve o depresión mayor. O sea, ellos van de extremo a extremo, no pasan Pero por no, la eutimia. al revés. Y entonces ahora iba justo a destacar eso. Que primero, que esos periodos del ánimo exaltado o el ánimo deprimido, punto número 1, no es en un mismo día. Generalmente son fases, como fases que pueden durar, imagínate, pues de días a semanas. ¿Vale? Perfecto. Que mayoritariamente no se refiere, por tanto, a esas oscilaciones que podamos tener en el día. Y que entre estas fases pueden pasar años de estabilidad. Es decir, imagínate, una persona que viene a consulta por primera vez por un episodio depresivo, se recupera de ese episodio, le vemos 5 años después y tiene un episodio de manía. Pues primero, en ese primer episodio depresivo, al ser el primero, para empezar, en la mayor parte de los casos, no estaban aunque hay diagnosticados. pistas que te pueden indicar que estás ante un trastorno bipolar, generalmente son pasadas por alto porque es muy difícil también, ¿no? Al final el trastorno bipolar es un diagnóstico longitudinal. Generalmente necesitas un poquito esa línea de vida, ¿verdad? Y pues en la mayor parte de los casos ni el paciente, te puedes imaginar que es difícil, efectivamente muchas veces en ese primer episodio no se diagnostica y cuando aparece ese episodio de manía se diagnostica. También luego matizaremos que es que hay distintos tipos de trastorno bipolar. No en todos los trastornos bipolares hay fases de manía. Podríamos tener un trastorno bipolar tipo 2, donde lo que hay es depresiones leves o depresiones mayores, o sea, se van al -1 o al -2, alternadas con cuadros de hipomanía. ¿Vale? Es decir, que lo máximo a lo que suben, en el trastorno bipolar tipo 2, lo máximo a lo que suben en el polo de la euforia sería al +1. ¿Vale? Porque si subes al +2, si subes a la manía, ya es trastorno bipolar tipo 2, por definición. ¿Vale?
Muy bien, qué interesting, qué interesante. Muy bien, muy bien. Claro, y bueno, en fin, todos estos síntomas, aparte, Ana, aclarar que, claro, la gente eso cuando piensa en manía piensa sobre todo en euforia, ¿no? En exaltación, pero que son muchos más síntomas, como hemos mencionado anteriormente, incluidos los síntomas psicóticos, ¿no? Síntomas psicóticos pueden ser que aparezcan delirios, alucinaciones y todas estas cosas que hemos comentado antes de la verborrea, pues la fuga de ideas, incluso a veces aparece irritabilidad, hostilidad, ¿vale? Y todos juntos, mantenidos en el tiempo, la mayor parte de los días, la mayor parte del tiempo. Claro. ¿Vale? Y con lo depresivo un poco lo mismo que hemos también mencionado, que vamos de ese polo más leve a un polo más grave. Vale. Y la frecuencia de estas oscilaciones del ánimo, porque entiendo que no será lo mismo tener 2 episodios a lo mejor en un mes, que, o sea, eso implica gravedad, que a lo mejor tener efectivamente, como has dicho, uno cada 6 meses. O sea, no es lo mismo estar cada 2 semanas Claro. en un episodio de manía y otro de depresivo alternados, ¿no? Que a lo mejor que se espacie más en el tiempo. Supongo que eso implica menos gravedad o no necesariamente. Claro, bueno, es que lo más frecuente es que no sean episodios tan seguidos. O sea, eso es Vale. lo más habitual. De hecho, fíjate que utilizamos el término ciclador rápido, ¿vale? Para referirnos a aquellos pacientes o aquellas personas con un trastorno bipolar que tienen al menos 4 episodios, ¿vale? Ya sean episodios de manía o de hipomanía o episodios depresivos o mixtos durante los últimos 12 meses. O sea, en un año, 4 episodios. No sé, ¿eso te parece mucho o poco? Hombre, intermedio, ¿no? O sea, ni muchísimo ni... O sea, nosotros es bastante, por eso se llama ciclador rápido. Vale. O sea, que 4 episodios en un año es bastante. La mayor parte de la gente, como hemos dicho antes, pues tiene esos episodios y luego están un montón de años estables. Bueno, sobre todo también si reciben un tratamiento adecuado. Claro, ¿vale? Entonces, bueno, y recordar que este término de ciclador rápido de 4 episodios en los últimos 12 meses se puede aplicar tanto al trastorno bipolar tipo 1 que hemos mencionado como al trastorno bipolar tipo 2. Como al ciclismo. No, perdón por el chiste malo. Qué mala. Muy malo. Sí. Pero bueno, pero que me he reído muy espontáneo. Vale, vamos a ver. Oye, perdona, un tipo sí. más de bipolar. Bueno, hay quienes clasifican o dan otros tipos de trastorno bipolar, dan otros nombres, ¿no? Que a lo mejor no lo tenemos tan oficial en nuestros manuales de diagnóstico, pero hay quien se refiere al diagnóstico de trastorno bipolar tipo 3, aquellos que se producen por el viraje de cuando has puesto un tratamiento farmacológico. Imagínate un paciente que viene con un cuadro depresivo, le ponemos un antidepresivo y de repente, claro, el antidepresivo no te tiene que poner eufórico. Eso lo hacen las drogas. Claro. La cocaína te puede poner eufórico, pero un antidepresivo no te pone eufórico. Un antidepresivo lo que hace es llevarte a tu estado basal, a tu estado de eutimia, ¿vale? Pero si ese antidepresivo te pone de repente eufórico en una fase de hipomanía o en una fase de manía, lo llamamos un viraje. ¿Vale? Y hacer ese viraje pues se ha relacionado, o sea, que de alguna manera sería como que un paciente no diagnosticado de la cara tras ese tratamiento, pues se refieren a ellos con trastorno bipolar tipo 3. Vale, entonces hemos visto el tipo de curva, un poco, hemos visto lo que es una curva, entre comillas, no me atrevo a decir normal, ¿cómo le has llamado tú? Funcional, ¿no? Sí. Que sería la eutimia, una línea más recta. Luego saludable. Hemos visto, eso, saludable. Luego hemos visto la curva más extrema, por lo que veo, que sería la del trastorno bipolar, ¿no? Porque hacen esas ondulaciones bastante que pueden llegar incluso a ser desde el -2 al +2, ¿no? Y y varias veces a lo largo de un año. Pero cuéntanos más tipos de curvas, ¿no? Porque entiendo que habrá tipos de curvas más leves, ¿no? Sí, podemos hablar si quieres de la ciclotimia, que es como el hermano pequeño del trastorno bipolar. Vale. En este todo es más leve, efectivamente se queda como a medio camino y esas curvas, si hiciéramos esas curvas, irían hasta máximo la hipomanía, o sea, hasta máximo el +1 y por abajo irían hasta máximo el -1, ¿vale? Claro. La depresión leve. Y en la ciclotimia lo que vemos es que estas oscilaciones sí que tienden a repetirse de una manera más persistente y más continuada a lo largo de toda la vida. Ahí sí, el trazo que suelen hacer en las gráficas, aunque no están así, sería como una curva que va oscilando, va hacia arriba, luego está unas semanas hacia abajo, luego unas semanas hacia arriba, ¿vale? Y eso sería ciclotimia, pero eso sigue entrando dentro de la patología, ¿no? En vuestra clasificación ¿no? O sea, se entiende que es una patología también la ciclotimia. Sí, estaríamos dentro, se lo clasifica, claro, es un tipo de trastorno, sí. Vale. Pues cuéntanos un poquito más de esta ciclotimia, si quieres. Sí, pues eso, que hacen estos cuadros con los síntomas que ya hemos descrito, tanto para la hipomanía, ¿no? Como para la fase depresiva, pues eso, aquí digamos que somos menos exigentes en el número de síntomas que tiene que presentar la persona, ¿no? Pues en ese estado de exaltación, de ánimo elevado, expansivo, con un exceso de energía, de insomnio,
de euforia, ¿no? De autoestima a veces exagerada o de sentimientos de grandiosidad, pues digamos que consideramos 3 de estos síntomas, ¿vale? Para hacer el diagnóstico. Y lo mismo para la fase depresiva. También, Ana, a la hora de hacer el diagnóstico consideramos que los síntomas tienen que estar presentes como mínimo 2 años, ¿vale? Salvo en los niños y en los adolescentes, que consideramos el corte con que lo ponemos el corte en 1 año, ¿vale? Para poder hacer el diagnóstico. Lo que pasa es que esto es como todo, la gente me dice, es que en los manuales pone que la depresión se diagnostica a partir de las 2 semanas. ¿Vale? Es que luego en la práctica clínica diaria tampoco es que venga la gente y nos diga, es que llevo exactamente 14 días deprimido. Y ya digamos, como llevas 14 días de depresión, si llevara 12, no. Es que la mayor parte de la gente no viene a los 14 días de una depresión. No. Y aunque quieras ir, a lo mejor quieras ir, no llegas, ¿no? Claro. Entonces, como estamos en la seguridad social. Bueno, al menos al médico de cabecera llegan, ¿eh? Claro. Y aquí estamos trabajando porque las listas de espera disminuyan. Lo que necesitamos es que contraten a más gente, no que tengamos más presión los profesionales. Tal cual. Oye, y una cosa, porque mucha gente, o sea, claro, yo ya me ha quedado súper claro, lo que es la eutimia, lo que es la ciclotimia, que sería un grado por encima, y lo que es el trastorno bipolar. Pero, ¿y qué es el trastorno límite? O sea, cuando ya la curva es extremadamente brutal, ¿o cómo? Bueno, o sea, no, pero extremadamente... ¿el trastorno límite de la personalidad qué sería? No, porque fíjate que aquí esto de los extremos, es que claro, se tiende a confundir mucho. Mira, el trastorno límite no se caracteriza por unas curvas de extremos brutales, sino que lo que le caracteriza es más como una inestabilidad emocional, ¿no? Conductas impulsivas, y esto de una manera más persistente desde la juventud. O sea, sería el límite, ¿vale? en el sentido de que no llega casi al límite de la patología, ¿no? Que es como una variante de la normalidad. No, bueno, a ver, el ¿o trastorno límite, como el nombre indica, es un trastorno, sí que lo consideramos un trastorno. Vale. De hecho, es verdad que la gente se llama trastorno límite o borderline, y yo creo que la gente se confunde lo de borderline también, porque borderline ya sabes que se ha utilizado también para como retraso, ¿no? Para referirse al retraso mental, que bueno, que es un término que ya está en desuso. Y por eso yo creo que la gente se confunde el término en inglés, ¿no? Nosotros le llamamos trastorno límite de la personalidad, y aquí sí que hay cambios de humor, cambios más bruscos, eso sí, ¿no? Aquí sí que están esas oscilaciones anímicas que ocurren en el mismo día y que tienen más que ver con un estilo relacional inestable, ¿no? Relacional me refiero en las relaciones interpersonales, y también predomina mucho más la impulsividad, y además estos cuadros suelen ser mucho más reactivos a ciertas situaciones. Por ejemplo, pues haber tenido un enfrentamiento o haber tenido una vivencia de abandono de otra persona. Y esta forma de funcionar les acompaña de una manera más persistente, ¿vale? Y mira, aprovecho que no he contado en el trastorno bipolar. El diagnóstico, fíjate que suele ser un diagnóstico más tardío, que no se suele diagnosticar antes de los 30 años en general, aunque puede comenzar en cualquier momento de la vida, y evidentemente casi todos los trastornos que vemos en salud mental empiezan en gente joven, ¿no? Lo más frecuente es que se diagnostique un poquito más tarde, ¿vale? Para empezar, porque la gente no suele venir a consulta y estas cosas más relacionadas. Sí, no, y lo que tú dices es que necesitas una perspectiva en retrospección, o sea, necesitas necesitas un poquito ver ese hilo de esa línea de vida, ¿no? Pero bueno, también es verdad que nosotros tenemos una serie de criterios que en teoría también nos permiten en algunos casos detectarlo precozmente, ¿no? Bueno, la cosa es que en el trastorno límite de la personalidad sí que son como más detectables desde más jovencitos. A veces decimos, ¿no? Como que ya a veces ves a un chico joven que todavía no es mayor de edad, pero puedes ver un poquito cuál es ese patrón relacional, cómo funcionan en su día a día, esta inestabilidad, y ya puedes prever un poquito hacia dónde está yendo, ¿no? Como que lo ves antes, en definitiva, ¿vale? Mientras que en el trastorno bipolar lo veríamos un poquito más tarde. ¿Y qué más te iba a decir? Claro, porque a mí no me termina de quedar claro, o sea, la diferencia entre trastorno bipolar y trastorno límite de la personalidad. Lo intuyo, si quieres, pero... Mira, vamos a repasar así como distintas diferencias. A ver, los cambios del estado de ánimo en el trastorno límite suelen ser menos duraderos, ¿vale? Que en el bipolar. Es decir, hemos dicho que en el bipolar hay como fases. Te puedes estirar una semana, ¿no? De manía. En el trastorno límite lo que hay es como más una inestabilidad que va cambiando en el mismo día. Claro. ¿Vale? Salvando algunos cicladores rápidos que hemos dicho del trastorno bipolar, que pueden tener más oscilaciones a lo largo del año, pero aún así no nos referimos tanto a esta inestabilidad. Sí, son como fases más largas, mientras que en el trastorno límite son fases más cortas, ¿no? Sí, más cortitas y además más reactivas a situaciones cotidianas que puedan ir surgiendo. Vale, es como una hiperreactividad emocional, ¿no? Eso es. O sea, que entra dentro de lo lo patológico. No hay tanta asociación estacional, que también no en todas las personas con trastorno bipolar, pero en muchos sí que vemos cierta frecuencia con la asociación de las distintas estaciones
estaciones del año, cosa que Ah. esto no se ve en el trastorno límite. En el trastorno límite aparece con mucha frecuencia el sentimiento crónico de vacío, que son como bastante característicos y nucleares a este trastorno, mientras que en el trastorno bipolar están O ausentes. sea, como una pueden estar melancolía ¿no? Muy intensa. Bueno, o no. sí, no usamos el término melancolía, aquí le llamamos sentimientos de vacío, ¿no? Que además Vale. el paciente, la persona lo relata de esta manera, ¿no? Como de no verle sentido a las cosas y tener estas sensaciones. Y busca además, bueno, no, ya está. Ese otro punto, ¿no? Los Vale. sentimientos crónicos de vacío que son más característicos que no los identificamos tanto en el trastorno bipolar. ¿Qué más? Eso. Esta inestabilidad afecta a todas las áreas de la vida de la persona bueno, a casi todas las áreas, en el trastorno bipolar, ¿vale? Mientras que en el trastorno límite no tanto. Luego, en el paciente límite siempre hay un contacto con la realidad. Esto que hemos visto en el trastorno bipolar, que en la fase de manía pueden llegar a levantar los pies del suelo, que decíamos, ¿no? Que se pueden Sí, llegar a tener poner alucinaciones, psicosis, ¿no? Claro. Esto podemos verlo excepcionalmente en algunos casos de trastorno límite, nos referimos a ellos como episodios micropsicóticos, pero no es tan frecuente. O sea, es mucho más frecuente en el trastorno bipolar, ya sea en su fase de manía, que se pueden poner psicóticos, como en la fase depresiva mayor. En la fase depresiva mayor también También. también pueden tener episodios Eso de es, psicosis. y ahí ya diríamos, imagínate, fase de depresión mayor con síntomas psicóticos. O fase de depresión mayor sin síntomas psicóticos. Perfecto. ¿Vale? También, ¿qué más? Ya ves más diferencias, ¿no? La impulsividad. La impulsividad es una constante en las personas con el trastorno límite de la personalidad. Mientras que esta impulsividad en el trastorno bipolar lo vemos fundamentalmente cuando están en fase de manía, claro. o hipomanía. Luego, en el abordaje y tratamiento que hacemos, pues el tratamiento principal del trastorno límite de la personalidad es psicoterapia, un tratamiento psicoterapéutico. Mientras que algo que, bueno, también utilizamos el tratamiento psicofarmacológico, pero generalmente es para tratar episodios asociados, o sea, no hay un tratamiento específico de trastorno para el tratamiento Sí, no para hay trastorno un, límite, un no hay fármaco como antitrastorno patognomónico límite. o más sí, o que bueno, aunque utilicéis fíjate casi que ahora hay siempre. debate, que con el nombre de los antidepresivos se está debatiendo mucho, porque como ya sabéis, los antidepresivos se utilizan para muchas cosas, se utilizan hasta para las cefaleas, con lo cual se está reivindicando que el nombre, yo es que reivindico que se llamen inhibidores de recaptación de serotonina o inhibidores de recaptación de serotonina y noradrenalina, ¿no? O sea, que los llamemos por su función más de neurotransmisores más que antidepresivos, porque eso, al final vemos que valen para muchas cosas, para depresión, para ansiedad, en fin, para dolor. Moduladores de serotonina sería más fácil, ¿no? Porque decirle a un paciente te voy a poner eso, o neuromodulador, te voy a poner un inhibidor de la recaptación de serotonina. Sí, Oye, se lo que sabe la la gente gente. viene perfectamente sabiendo que es un inhibidor de recaptación de serotonina. Ya el nivel está aquí muy alto, la población cada vez sabe más y ahí esto es algo que se sabe muchísimo. Empoderados, pacientes empoderados, di que sí, muy bien. Ahí el conocimiento es importante, lo sabemos muy bien en este podcast, que es nuestro lema. Eso es. Vale. Bueno, entonces, la piedra angular del tratamiento del trastorno límite de la personalidad es la psicoterapia. Evidentemente, muchísimos pacientes con trastorno límite tienen psicofármacos, pero generalmente lo que estamos tratando ahí es un episodio depresivo concreto o síntomas de ansiedad, o a veces la impulsividad si es muy extrema y lo utilizamos como apoyo para, ¿no? Pero digamos que tenemos claro que el tratamiento a largo plazo y el fundamental va a ser más la psicoterapia, aunque nos podamos apoyar en fármacos. Mientras que en el trastorno bipolar sí que prácticamente la gran mayoría de los trastornos de pacientes con trastorno bipolar sí que van a precisar de un tratamiento farmacológico, ¿vale? Podríamos decir que además hay como más estudios que muestran ese componente más biológico del trastorno bipolar, ¿no? Y por eso también, y responden muy bien a estos tratamientos. Fíjate que hay estudios clásicos que muestran que un sujeto con un trastorno bipolar no tratado farmacológicamente a los 3 años recae un 50%. O sea que es que el índice de recaídas no tratados con fármaco es muy elevado. ¿Vale? O sea, y sin embargo siempre nos apoyamos en fármaco, ponemos como lo que llamamos un estabilizador del ánimo, que a la gente le sonará el litio, ¿vale? También utilizamos los antipilépticos como el ácido valproico, que a la gente le sorprende. Claro. Mucha gente no lo conoce, pero son estabilizadores. Y a veces también usamos antipsicóticos, algunos como el aripiprazol, la quetiapina, la olanzapina, la risperidona, que a la gente también le sonarán. Y que, ya sean, generalmente los ponemos asociados, pero que también tienen algunos de estos antipsicóticos efecto estabilizador y puede ser que los usemos. No solo porque tengan síntomas psicóticos en esas fases que hemos mencionado,
sino con un efecto estabilizador, repito. Perfecto. Y bueno, no sé qué más contarte, Ana, pues que en cuanto a estas diferencias también podemos mencionar en realidad la edad, que ya lo hemos dicho, ¿no? Que lo diagnosticamos en general antes en el trastorno límite frente al trastorno bipolar, que la media de diagnóstico es en torno a los 30 a los 40 años. ¿Qué más? Y una cosa, Rosa, esto no sé si no sé si te va a gustar mucho, pero es verdad que hay una cosa que a mí no me termina de emocionar de los libros de psicología o de crecimiento personal a veces, y es que ponéis siempre muchos ejemplos. Es como te cuentan algo y luego te cuentan, sí, porque una paciente que se llamaba fulanita te cuenta su vida, pero yo creo que si nos podrías hacer como un retrato robot, robot, o sea, imagínate una paciente que llega a tu consulta, ¿cómo sería una persona con un trastorno límite? ¿Qué te cuenta? Claro, pues el trastorno límite, llega el María, discurso está mucho más centrado es una en sus chica vivencias. Joven, por lo que es una chica por lo que vemos más joven, Podría que entrar está una chica más joven, generalmente la primera vez que ves a alguien y a lo mejor lo que te relata es puede ser, la mayor parte de las veces viene muchas veces por un episodio depresivo o un episodio de ansiedad. Nadie te va diciendo creo que sospecho que tengo un trastorno límite. Claro. o empiezan a contarte síntomas de inestabilidad emocional, de impulsividad, de problemática. Han reaccionado de forma exagerada a alguna cosa, ¿no? Que una discusión con un amigo se meten en problemas en el mundo relacional. Todo lo que implican las interacciones con el otro, pues suelen tener episodios a lo mejor que resultan problemáticos. Entonces te cuentan este tipo de cosas. Y tú un poquito con esta historia clínica, que repito, a lo mejor la demanda viene por un episodio depresivo o por síntomas de ansiedad, pero cuando exploras la vida cotidiana, pues ves esta inestabilidad, esta impulsividad. Vale. Vale. En fin, bueno, todos los síntomas que hemos mencionado, ¿no? Vale. Oye, vale, pues entonces... Y el trastorno bipolar, el trastorno bipolar típico, pues puede ser una persona un poquito más mayor, ¿no? Mediana edad. Más mayor y que viene evidentemente o en una fase depresiva, en una fase de hipomanía. Esto sí estamos en una consulta, porque claro, las fases de manía generalmente las vemos en urgencias. Suele ser un motivo de asistencia en urgencias de hospital. Por tanto, los episodios de manía no los solemos ver en consulta. Hombre, alguno puede llegar, pero la gran mayoría es que pues la familia le lleva, a la urgencia, ¿no? Porque lo ven que está, claro, que no duerme. Generalmente en esa fase, o sea, así como en una depresión mayor puede ser que tú pidas ayuda, en una fase de manía no es tan común. Claro, ¿no? Claro, tú te encuentras como, claro. O sea, tú te encuentras, vamos, tú estás drogado, como quien dice, drogado casi con tus propias drogas, ¿no? Pero tú estás súper feliz. Claro, y a lo mejor viene la familia y te traen porque dicen que has gastado un montón de dinero en unos proyectos, que has hecho unas donaciones y unos contactos con Estados Unidos, fruto de, pues imagínate, ahí sí, la verdad es que la mayor parte de las veces que vienen o con un porcentaje muy elevado de personas que llegan a la urgencia sí que suelen tener síntomas psicóticos, es decir, sí que hay una pérdida de contacto con la realidad. Y suele haber habido algún problema, eso, pues un gasto muy importante de dinero que a lo mejor ha implicado a la familia. En fin, claro, es que podría contar tantos ejemplos. Y luego además lo percibes claramente en la exploración psicopatológica que llamamos, donde hay un pensamiento muy acelerado, muchas veces hay el discurso es difícil de seguir porque saltan de un tema a otro por asociaciones laxas, ¿no? Pues de repente estoy hablando de una boda y como en la boda lo asocio al color blanco, entonces me pongo a hablar, luego te hablo de huevos fritos porque los huevos son blancos, entonces y salto de un tema a otro, ¿no? Entonces hay un discurso, un atropello, ¿no? A la hora de hablar. Claro. En fin, podríamos contar todos estos ítems que nosotros vamos explorando en la exploración que llamamos, repito, psicopatológica. O sea, que vosotros sobre todo, pues, supongo que igual que yo diagnostico una lesión en la piel rápidamente, vosotros lo veis clarísimo, ¿no? Tú ya con la experiencia... Un episodio de manía es bastante claro, sí, suele ser bastante claro. Ahí la confusión puede estar a veces pues en el espectro de lo psicótico. Claro, bueno, sí. Pero generalmente ahí ves claro que tú puedes poner, imagínate, episodio de manía, afiliar. Es este episodio de manía, es por una droga. Claro, puede ser por una droga, puede ser que esa persona haya consumido cocaína, claro. Y que se haya pasado y se le haya ido de las manos. Con anfetaminas, ¿vale? Claro. O puede ser un episodio de manía, en fin, pendiente de ver si es un trastorno bipolar o en qué estamos. Sí, ¿no? O puede ser en el contexto de una patología tipo esquizofrenia, entiendo. Eso, ¿no? Efectivamente, si es un episodio, hombre, claro, en la esquizofrenia puede ser lo que llamamos el trastorno esquizoafectivo, que también es una cosa, es un cuadro que está a medio camino entre el trastorno bipolar y la esquizofrenia. Vale. O puede ser que en ese episodio no veamos tanto la parte, que no haya síntomas de manía tan claros desde aceleración del pensamiento, y lo que veamos justo en urgencia en ese momento sea la parte psicótica, la parte delirante, y sea lo que más nos llame la atención y lo filiemos como episodio psicótico afiliar, ¿no? Vale. En fin.
que Buah, podríamos ver perdón. muchos Vale, tipos. Vale, perfecto. Como No, pero puedes me ha ver. gustado mucho aterrizarlo un poquito y efectivamente hemos hablado de la eutimia, del trastorno bipolar, hemos hablado de la ciclotimia, pero te he escuchado nombrar la distimia, ya para ¿La he nombrado? rizar el rizo. Has nombrado la distimia, me acuerdo. Me Sí. acuerdo. Es verdad, pues aquí, bueno, fíjate que la distimia es como un episodio, un trastorno depresivo persistente, ¿vale? Pero como si fuera una depresión leve, mantenida en el tiempo. Sería como la ciclotimia que hemos dicho de al menos 2 años, Sí, pero en vez de tener esas oscilaciones hacia arriba y hacia abajo, aquí siempre estaríamos siempre oscilan hacia abajo. abajo. Eso O sea, es. uf, Entonces sería como una depresión leve, mantenida en el tiempo, que nunca llega a depresión mayor, sino que, bueno, con podría periodos de recuperación, no entiendo, porque van desde la... No, desde o sea, la distimia sería siempre abajo. Ah, siempre ¿vale? abajo. Como si estuviéramos siempre en un -1. Ostras. ¿Vale? Y al menos durante 2 años. Es decir, no, aquí no hay oscilaciones. Si haces oscilaciones hacia arriba y hacia abajo, hemos dicho que ciclotimia. Y aquí es un estado de ánimo bajo, persistente, pero leve. Sin los síntomas ya más graves de las depresiones mayores. Pues a lo mejor aquí predomina más la astenia, la anedonia, que es la dificultad para experimentar Astenia placer. es cansancio. Eso es. La irritabilidad, ¿vale? Vale. Y bueno, pues... Sí, falta de energía, estar a lo mejor hipersomnoliento o no dormir bien, ¿no? O sea, por la noche y luego tener sueño, ¿no? Eso es, Entiendo. pero bueno, luego pueden aparecer otros síntomas. Dificultad de concentrarse. El insomnio claro. o hipersomnia. Siempre cuando hablamos de insomnio, en realidad vemos pacientes con características atípicas que en vez de insomnio tienen hipersomnia, un exceso de sueño, ¿no? Sí, como una persona que se va dejando un poco Sí, también. baja ¿no? autoestima, también muy frecuente, dificultad para concentrarse, dificultad para tomar decisiones, sentimientos Sí. de desesperanza, pero que no llegan a ser muy graves, ¿vale? Vale. Pero, claro, siempre decimos esto de depresión leve, claro, ojo, porque también esto supone un peligro para la persona. Es decir, que la distimia, hemos dicho que sí que estaríamos ante un trastorno, que ojo, que también es un diagnóstico controvertido, pero ahí ya no vamos a entrar. Pero lo que quería transmitir es que puede también ser peligroso porque nos puede llevar a conductas autodestructivas, ¿no? Mediante hábitos poco saludables, que a Claro. su vez aumentan el riesgo de otras psicopatologías. Es decir, que lo vemos como algo, ¿no? Que aparentemente uno lo está contando y parece que estás en una cosa leve, pero es que ese ánimo tan mantenido persistentemente O sea, así, claro, una pues te puede distimia, llevar a claro. cuidarte cada vez menos. Y ese Eso. cuidarte cada vez menos te predispone a otras cosas, empezando porque te predispone también a una depresión mayor. Puedes nacer en ese contexto y llegar a hacer una depresión Sí, que mayor. vas haciendo un círculo vicioso en vez de virtuoso de hábitos poco saludables y esos hábitos cada vez pues te pasan factura, claro que sí. Pero ya no solo a nivel mental, ¿no? De salud mental, sino a nivel de todo, o sea, de todo tu cuerpo, ¿no? Vale, pero y entonces me surge una duda, o sea, ¿cómo podemos diferenciar a las personas que realmente tienen un trastorno, como tú decías, de distimia, de esas que tú has dicho al principio que tienen un ánimo basal más apagado ya de entrada, o sea, que no son, pues yo por ejemplo normalmente tiendo a ser pues excesivamente gritona, ya lo saben nuestros escuchantes, que el otro día me felicitaron, por cierto, por primera vez me dijeron que ya no pegaba esos chillidos tan... Pues ya lo has recuperado. Ya has vuelto a las andadas. Y de hecho Bueno. yo hoy vengo también un poco con los decibelios subidos. Claro, bueno, pero yo soy de decibelios subidos, pero hay gente que es de decibelios bajados. O sea, es decir, que hay gente que dices, Dios mío, como decíamos a veces cuando estábamos estudiando en MIG, como éramos todos un poco frikis y solo hablábamos en terminología médica, decíamos, este es hipotiroideo, como diciendo, este tiene, ¿sabes? De broma, ¿no? Como diciendo, chiquillo, le falta sal, le falta ganas, pero no, es ¿Hipertiroideo así. o hipotiroideo has O sea, dicho? he dicho hipo. Hipo, perdón. Claro, como si fuera, Eso. o sea, como diciendo, este pobre, ¿sabes? Que no es un pan sin sal, vamos, de toda la vida, ¿no? Claro, pero bueno, esto del hipotiroidismo y el hipertiroidismo ya sabes que además es algo que medimos nosotros de manera rutinaria, el tema de las hormonas del tiroides, porque los cuadros de hipotiroidismo cursan con mucha frecuencia con síntomas depresivos. Así que nosotros es una hormona que en general... pues Hombre, las hormonas tiroideas, está claro, regulan prácticamente Eso todas es. las funciones corporales. Y obviamente que lo he dicho de broma de cuando estábamos, ¿sabes? Que era como un... una broma de médicos. Una broma de esas médicos que solo te hacen fuera- gracia a ti sí, y a eso- mí, ¿no? Como puse yo el otro sí. día en redes. Sí, Las sí, otras Molina haciendo una broma de médicos que no procede. No procede y no tienen gracia, así que nadie se enfade, Y nadie se pero ofenda, que... por favor. Pero son, bueno, son ya está. bromas Son las de- bromas dentro del gremio, y sobre todo cuando eres estudiante, que además te ayudan Bueno. como a estudiarte las cosas. Claro. Entonces, yo ahora O sea, revisando un poco mi manual de psiquiatría de los trastornos de la personalidad, digo, claro,
para aprendértelos, pues te ponías ahí como chistecitos malos y te imaginabas a tus amigos, no a cada uno en un extremo. Sí, sí. O sea, bueno, en fin, no, eso que no lo voy a Yo contar. tenía toda, o sea, yo me acuerdo preparando el MIR, que viví en una residencia donde preparé el MIR, allí en Oviedo, y tenía toda la habitación entera llena de post-its. O sea, Sí. ¿cómo se podía vivir en esa habitación? Imagínate todas las paredes, todo forrado de post-its de colores, con dibujitos, con reglas mnemotécnicas, con... O sea, que yo sí que era para que te diera una ciclotimia como mínimo. O sea, ¿quién podía vivir encerrado en 20 metros cuadrados todo el día rodeada de post-its y de libros y de terminología médica y de amigos médicos y de vida que solo era médica? O sea, es que aquí... O sea... Bueno, pues ahora mismo parecido, pero Bueno, ahora mismo es parecido, claro, totalmente. ahora rodeados de médicos. Pero Sí, bueno, sí. Bueno, te venga, contesto lo del entonces, temperamento. que Esto, además el temperamento, Venga. eso quería decir yo. los Fíjate, yo individuos todo con este rollo temperamento para- depresivo frente a los individuos con un temperamento hipertímico. Así ¿no? se Que- llama que- el temperamento, o sea, la gente, Bueno, un pan sí. sin sal de un pan con sal. Así Bueno, sí, Perdón, pero toda esta esa terminología de doctora Ana Molina nos la quitamos, ¿no? que no tiene por qué ser con sal o sin sal en realidad, porque cuando hablamos de temperamento depresivo, pues sería eso, gente que tiende a estar un poquito más triste, más apática, ¿no? De manera también, o sea, eso es basalmente como más para abajo, pero sin llegar a tocar el -1, ¿no? Es decir, que no cumplen criterios para una distimia. O sea, temperamento depresivo no cumple criterios para una distimia y no experimentan, pues eso, la disfunción que te produce una distimia. Al final, y esto lo hemos repetido mucho, para hablar de un trastorno tiene que haber un impacto en tu día a día y una disfunción. ¿vale? Claro, tú Pues puedes entonces ser puedes una tener un persona temperamento tranquila depresivo y ya está. Y ya está, que seas Que más simplemente tranquilo. seas más tranquilo. Eso es. Eso que- Y que tu tono basal sea un poquito más bajito. Y luego están los que tienen ese tono basal un poco subidito. ¿verdad? Acelerados de la vida, ya está, Que somos vas siempre así. que te dice, pero todos los días están, ¿no? Con esa energía y ese estado de humor un poquito más por encima de lo normal y que no llega, ¿no? Eso, pues que no llega a lo patológico en el sentido de, pues que a lo mejor son más extrovertidos o más exuberantes, un poquito más impulsivos o con un exceso de confianza en sí mismos, ¿vale? Pero, bueno, pues lo mismo, sin que lleguen a impactar de una manera disfuncional o que les limiten su día a día. ¿Vale? O sea Vale. que A mí aquí me lo que limita, queda a mí me claro- limita que me meto en líos. No, es broma, es broma. Pero vale, perfecto. O sea, que es el temperamento, ¿vale? Vale, me ha quedado claro. Y para acabar, ya que hemos hablado del ánimo, vale, pues... Que nos queda claro que las curvas, ¿no? Son normales a lo largo de la vida. Lo digo porque a veces he escuchado a gente, incluso profesionales cercanos al campo de la salud mental, que dicen esto de no, claro, es que los psiquiatras diagnostican trastorno bipolar por tener cambios de humor. Digo, ¿te imaginas que fuéramos diagnosticando a la población por tener cambios de humor? Seríamos todos bipolares. Claro, claro. tendríamos una prevalencia de bipolaridad en la población pues totalmente disparada. No, además que es que tenemos que tener cambios de humor. O sea, es que es lo que yo siempre que estoy triste digo, esto es necesario para luego sentir la felicidad y la alegría, que es que no se puede. No, Eso es. a mí, desde que tú me lo dijiste, yo lo tengo claro que la felicidad se puede observar por contraste. Sí. Además que si no, Oye, ahí y está luego la los baches, que adaptación aparte de hedónica estas para que... oscilaciones que hemos dicho, que además esas oscilaciones vienen acentuadas por situaciones como el estrés, la falta de sueño, que todos hemos tenido o tenemos, y que además, es que si además tienes una situación, no sé, pues un duelo, o has roto con tu pareja, pues que encima ese ánimo se va todavía más abajo, Bueno, sin bueno. que quiera decir que sea patológico. Es decir, Efectivamente. sin que vayamos a hacer un diagnóstico porque hayas tenido, claro, pues si tienes una situación difícil, pues lo normal, ¿no? O sea, lo que procede efectivamente es pues que en ese momento te veas superado, que tus capacidades adaptativas se tambaleen un poquito, pero sin llegar a producirte una disfunción que te limite en el día a día. Por tanto, la mayor parte de la gente no tiene ni trastorno bipolar, ni tiene ciclotimia, ni tiene distimia, Tiene ni tiene trastorno... eutimia. Eso es. Tiene la eutimia, que además sería, Eso ahora es. que he estado leyendo a Kahneman, releyendo a Kahneman, sería una regresión a la media. Eso es. decir, tú hay días que estás por encima de la media, ¿no? Y días Eso que es. estás por debajo, pero tú vas volviendo a la media, a ese estado, y vas oscilando en torno a eso. Eso es. Y que en cualquier caso, si tienes una ciclotimia o una distimia o un trastorno límite de la personalidad o un trastorno bipolar, pues que por suerte tenemos tratamientos a día de hoy Claro. de todo tipo, como, bueno, aquí hemos mencionado solo lo psicoterapéutico, ¿no? Bueno, es que dentro de lo psicoterapéutico metemos hasta el mindfulness, hasta la musicoterapia, es decir, que nos iríamos desde los aspectos más, digamos, centrados en la regulación emocional hasta las psicoterapias
más, me iba a decir más profundas, ¿no? Pues como la psicoterapia psicodinámica, en la que profundizas un poquito más en tu pasado, en tu estilo relacional a lo largo de la vida, en las relaciones de apego desde la infancia, que esto se trabaja mucho en el trastorno límite, en fin, Claro. que hay muchos tipos de psicoterapias y también hay muchos tipos de fármacos. Claro, y que ¿no? Y vamos que a con individualizar cada caso, porque va a haber casos de trastorno límite donde prácticamente pues hagamos solo psicoterapia y casos donde haya un montón de fármacos, que pues esto va a variar mucho dependiendo un poquito de cada... Pero y lo más importante, el mensaje es eso, es lo que tú has dicho, que hemos hablado de que la eutimia era un estado de funcionalidad o de salud, ¿no? Has dicho de Sí. saludable, pero que los pacientes que tengan pues eso, un trastorno límite de la personalidad o un trastorno bipolar o todo lo que hemos estado hablando, pueden también tener una vida perfectamente Totalmente funcional funcional. con tratamiento. O sea, que eso es lo importante, eso que es. hay tanto armamentario, o sea, Eso. ¿no? Esa Eso, es y la de hecho idea. nosotros hay estudios que miden el tema del estigma. Por ejemplo, en trastorno bipolar es un caso muy típico donde el propio trastorno bipolar, como hemos visto, pues tú si haces un tratamiento y un seguimiento, yo tengo gente que veo pues cada 6 meses o cada una vez al año, hombre, porque hay que hacer un seguimiento, pero que están estables un montón de años, a lo mejor no vuelven a tener ningún episodio. Ojo, que el tratamiento no es garantía al 100% de que no tengas otro episodio, pero desde luego disminuye, ¿no? La probabilidad muchísimo. Disminuye la probabilidad, como disminuye la vacuna, la probabilidad, pero no es seguro que no vayas a contraer una enfermedad, ¿verdad? Las vacunas. Pues disminuye bastante la probabilidad y están estables muchísimos años. Y lo que termina generando más disfunción no es el trastorno en sí, sino el estigma. Qué Que lo bueno. hemos dicho aquí Total, mucho. Así eso que lo a hemos dicho un disminuir ese montón. estigma en salud mental, empezando por tener conocimiento, hablando con propiedad, que así contribuimos todos como sociedad Eso. pues a Yo ayudar. he aprendido un montón en este episodio, perdonad porque también he dicho muchas tonterías, pero he aprendido un montón. He aprendido un montón y efectivamente me quedo con esos términos. Ahora lo entiendo muy bien, ya no voy a volver a decir que estoy depre, ni que fulanito es un bipolar. Que estás eutímica, vas a decir. Claro, eso. Y Alguno está pensando, bueno, a estas otras lo que hay que es revisarles el diagnóstico y a cada una... No, lo que animamos a nuestros escuchantes, además de que nos dejen comentarios y que nos cuenten cómo son sus curvas de la vida, es a que nos dejen también estrellitas, nos sigan diciendo qué formato de podcast, de episodio les gusta más, y sobre todo que nos escriban, que esta semana lo dijimos, la semana pasada, y nos han llegado comentarios y la verdad es que disfrutas como una enana leyendo los Qué bien, los sí, nos motivan a seguir haciendo este tipo de podcast. Así que muchas gracias Muchas a todos. gracias. Que no os estrelléis con el fin de año Eso, 2022. Cuidado con el corte estrés, ¿te acuerdas? ¿Te acuerdas del meme del año pasado de la chica que volvía de compras de Navidad y salía y en las bolsas ponía, en vez del Corte Inglés ponía el corte estrés? Que No es me una acordaba, viñeta, ¿no? Sí, es una viñeta de Mercromina, de la ilustradora. Así que cuidado no os preocupéis que estas Navidades son estresantes para todos. Hacer menos regalos. Nosotras tenemos pacto de no agresión, ¿verdad? Desde hace mucho tiempo no nos regalamos nada y no pasa nada. Y que no hay que estar felices en Navidad. Oye, que hay mucha gente que no le gusta la Navidad, pues estupendo. Eso. Con la eutimia para adelante, aquí, te guste o no te guste la Navidad. Eso, podéis mantener si tenéis un temperamento, bueno, que me estoy liando. Que nos liamos, que nos dejéis unas estrellitas, Eso. que nos mandéis esos mensajes de temas que os interesan. Nos habéis eso mandado es muchas otra, cuestiones. eso quería decir yo. Bueno, lo que pasa es que se nos acumulan, tenemos un montón de temas por abordar, pero lo haremos poquito a poco. Pero Venga, sin ya, parar. vamos a despedirnos. Un Hasta abrazo muy luego. grande y Adiós. hasta el próximo viernes.